Bienvenido a este módulo de econometría en el que vamos a analizar la segunda parte de la heterocedasticidad. Vamos a ver cómo podemos detectarla. La mayoría de estos métodos para detectar heterocedasticidad se basan en el examen de los residuos UI de mínimos cuadrados ordinarios, ya que estos son los que nosotros podemos observar de nuestras muestras y no las perturbaciones UI que son poblacionales. Se espera que estos residuos estimados sean una buena estimación de los errores poblacionales, esperanza que se cumple si el tamaño de la muestra es lo bastante grande. Para eso entonces, a continuación vamos a analizar métodos informales y formales. Empecemos con el método gráfico. Si no contamos con información a priori o empírica, podemos realizar un análisis de regresión con el supuesto de no heterocedasticidad. Luego, lo que vamos a realizar es un examen de los errores muestrales al cuadrado para ver si exhiben algún patrón sistemático. Si no tienen ningún patrón, van a servir como representantes de esto, sobre todo si el tamaño de la muestra es lo bastante grande. Vemos entonces que tenemos tres gráficas arriba, A, B, C, y luego tenemos dos gráficas abajo, C, la D y la E. Vemos que en el eje X ponemos los y sombreros, es decir, la variable explicada por el modelo, y en el eje Y ponemos los residuos al cuadrado. Vemos que en el primer gráfico, en el A, no existe un patrón sistemático entre las variables. Vemos que son puntos sin ninguna forma en especial, lo que sugiere que tal vez no haya heterocedasticidad. En tanto, vemos que B, C, D y E tienen patrones definidos que sugieren una relación. Una vez que detectamos a través de esta observación gráfica, es posible transformar los datos de manera que no presenten heterocedasticidad. Ya hablamos sobre estas transformaciones en el módulo anterior. Sin embargo, vamos a continuar con nuestro análisis en este módulo. En cuanto a la naturaleza del problema, con mucha frecuencia la naturaleza de este en consideración sugiere la posibilidad de heterocedasticidad. Por ejemplo, cuando tenemos información de corte transversal que tiene unidades heterogéneas, esta heterocedasticidad puede ser una regla y no una excepción. Entonces, siempre que trabajemos con datos de corte transversal, tenemos que tener en cuenta que uno de los mayores problemas que podemos tener a la hora de realizar la estimación es este problema de varianzas distintas. Pasamos ahora a algunas pruebas formales. La primera que vamos a ver es la prueba de Park. Se formalizó un método gráfico con la sugerencia de que los sigma cuadrado de y, es decir, que la varianza es algún tipo de función de la variable explicativa x. Para esto
Park utilizó una forma funcional del estilo de sigma cuadrado de I igual sigma cuadrado, es decir, la varianza heterocedástica es igual a la varianza homocedástica por xy elevado a la beta e elevado a la bi. Aplicamos logaritmos naturales a esta forma funcional y nos queda el logaritmo de la varianza heterocedástica es igual al logaritmo de la varianza homocedástica más beta por el logaritmo de x más bi, donde transformamos este bi en el término de perturbación estocástica. Como este sigma cuadrado de i por lo general no se conoce, dado que estamos obteniendo de estas estimaciones, Park sugiere utilizar los residuos al cuadrado como aproximación y correr la siguiente regresión. Vemos que entonces pone, en lugar de el logaritmo de la varianza heterocedástica, pone el logaritmo de los residuos al cuadrado igual a alfa, que alfa sería el logaritmo de la varianza homocedástica más beta logaritmo de x más bi. Si beta resulta estadísticamente significativo, esto sugería heterocelasticidad en los datos. En tanto, si no es significativo, vamos a aceptar el supuesto de homocelasticidad. Esta prueba de Park es entonces un procedimiento de dos etapas. En primer lugar, efectuamos la regresión de mínimos cuadrados ordinarios, ignorando esta presencia o no de heterocelasticidad, para obtener los residuos. Una vez que obtenemos los residuos de esta regresión, obtenemos nuestra segunda estimación, que es la transformación logarítmica de la ecuación planteada por Park. Y luego recién en ese paso vamos a analizar el beta. Aunque en términos empíricos es una prueba atractiva, hay algunos problemas. Por ejemplo, Wolfen y Quandt dicen que este término del error que llamábamos BI puede no satisfacer algunos supuestos de mínimos cuadrados ordinarios y puede en sí mismo ser heterocedástico. Entonces, si no tenemos en cuenta esa cuestión, podemos estar repitiendo el error que de alguna manera estamos tratando de solucionar. Para eso pasamos a una segunda prueba, que es la de Wolfen y Quandt, que es aplicable si se supone que la varianza heterocedástica se relaciona positivamente con una variable explicativa del modelo. Volvemos a nuestro modelo de dos variables y suponemos una relación positiva entre la varianza heterocedástica, sigma cuadrado de i, y la xy. Entonces, la escribimos como sigma cuadrado de i es igual a sigma cuadrado, varianza homocedástica, por xy al cuadrado, donde recordemos que sigma cuadrado o la varianza homocedástica es una constante. Si la planteada es una relación apropiada, esto va a significar que sigma cuadrado de i, nuestra varianza heterocedástica, va a ser mayor cuanto mayores sean los valores de la variable revisora. Si este resulta ser el caso, es muy probable que haya heterocelasticidad en el modelo
y los autores sugieren llevar a cabo los siguientes pasos. En primer lugar, se ordenan las observaciones de acuerdo con los valores de los XY, del valor más bajo al más alto de X. Luego se omiten las C observaciones centrales, donde C es un número que especificamos a priori, y dividimos las restantes observaciones, que son las n-c, en dos grupos. Es decir, que hacemos, cada uno va a tener n-c sobre dos observaciones. Vemos que tenemos que tener dos grupos con la misma cantidad de observaciones. En el tercer paso ajustamos regresiones de mínimos cuadrados ordinarios separadas para las primeras observaciones, ns-2 observaciones, que van a ser las de menor valor, y para las últimas, n-c sobre 2 observaciones. Y para estas vamos a obtener la respectiva suma de los cuadrados del residuo. El 1 y el 2, donde la suma del cuadrado del residuo de 1 es el que corresponde a los valores de XY más bajos, es decir, que deberían tener una varianza pequeña. Y el SCR2 corresponde a los valores más grandes de XY, es decir, los de varianza grande. Por otra parte, cada suma de cuadrados residuales tiene n-c sobre 2, que es el tamaño de la muestra, menos k grados de libertad. Recordemos que k son la cantidad de variables que debemos estimar, incluido el intercepto. En el caso del modelo clásico que estamos trabajando, donde solamente estimamos una función lineal que tiene un beta 1 y un beta 2, k va a ser igual a 2. Luego, cuarto paso, calculamos el cociente que vamos a llamar lambda entre la suma de cuadrado de los residuos 2, es decir, los residuos más grandes divididos sus grados de libertad, que era el tamaño de la muestra menos la cantidad de variables a estimar, sobre suma de cuadrado de residuos de 1 también sobre sus grados de libertad. Este lambda entonces nos va a servir para ver qué es lo que ocurre con la varianza de esta muestra partida. Si las UI están normalmente distribuidas y el supuesto de homocedasticidad es válido, lambda, o sea, este cociente, va a seguir una distribución F con un número de grados de libertad en el numerador y un denominador igual a n menos c, menos 2k sobre 2. Si la sigma de f calculada, que es la que nosotros vemos en nuestra fórmula, es mayor que el f crítico que obtenemos de la tabla, con un nivel de significancia seleccionado, se rechaza la hipótesis de homocedasticidad. Aquí entonces es muy probable la existencia de homocedasticidad. Un punto importante a destacar es que la omisión de las variables centrales C acentúan las diferencias entre el grupo de varianza pequeña y el grupo de varianza grande. Si el lambda calculado es menor que el F crítico, podemos tener una alta probabilidad de la existencia de homocedasticidad, porque nos estaría mostrando que las varianzas grandes y las varianzas pequeñas son aproximadas. Pasamos ahora a la prueba de White.
Esta prueba no se apoya en el supuesto de normalidad y es bastante fácil de aplicar. Vamos a considerar un modelo de regresión de 3 variables en este caso, donde tenemos y igual beta 1 más beta 2 x2 más beta 3 x3 más u. Dada la información de nuestra muestra, estimamos la regresión y obtenemos los residuos. Y vamos a realizar una regresión auxiliar que es: los residuos al cuadrado son igual a alfa 1 más alfa 2 x2 más alfa 3 x3 más, y aquí viene lo que modificamos, alfa 4 por x2 al cuadrado, es decir, alfa 4 es la primera regresora al cuadrado, más alfa 5 por la segunda regresora al cuadrado, es decir, alfa 5 es x3 al cuadrado, más alfa 6 por el producto cruzado de las regresoras, es decir, x2 por x3 más beta i. Entonces, con el cuadrado de los residuos, hacemos la regresión sobre las variables o regresoras x originales, sobre sus valores al cuadrado y sobre el producto cruzado de las regresoras. Vemos que en este caso tenemos que tener un modelo de 3 variables. También podemos introducir potencias más altas de las x y vemos que hay un término constante en esta ecuación, aunque la original puede contenerlo o no. Una vez que corremos esta regresión auxiliar, vamos a obtener el r cuadrado. Pasamos al tercer paso. Según la hipótesis nula de no heteroscedasticidad, puede demostrarse que el tamaño de la muestra n multiplicado por r cuadrado obtenido de esta regresión auxiliar sigue una distribución chi cuadrado con grado de libertad igual al número de regresoras de la auxiliar. Estos grados de libertad son iguales a los definidos antes. En este caso, como tenemos x2, x3, x2 al cuadrado, x3 al cuadrado y x2 por x3, tenemos 5 grados de libertad. Una vez entonces que obtenemos el valor, el chi cuadrado obtenido, pasamos al cuarto paso y si este valor obtenido es mayor que el crítico que obtenemos de la tabla con un nivel de significancia seleccionado, la conclusión es que hay heteroscedasticidad. En tanto, si este no excede el valor chi cuadrado crítico, no hay heteroscedasticidad, lo cual implica que en la regresión auxiliar todos los alfas son iguales a 0. Un problema que tiene este test o esta prueba es que si un modelo tiene muchas regresoras, la introducción de todas de sus términos elevados al cuadrado o potencias más grandes y sus productos cruzados pueden consumirnos rápidamente los grados de libertad. En los casos en los que este estadístico es significativo, la heteroscedasticidad puede no necesariamente ser la causa, sino de errores de especificación. La prueba puede ser una prueba de heteroscedasticidad pura, de error de especificación o ambos. Y un punto acá muy importante a tener en cuenta es que si no están presentes los términos con los productos cruzados, esta prueba de White es una prueba de heteroscedasticidad pura.
En tanto, si existen tales términos, es decir, si existen los productos cruzados, es una prueba doble de heteroscedasticidad y de sesgo de especificación. El problema que tenemos aquí es que puede ser una, puede ser dos o puede ser un conjunto de ambas. Pasemos por último a las medidas correctivas. La heteroscedasticidad no destruye las propiedades del encinamiento y consistencia de los estimadores. Sin embargo, estos ya no son eficientes ni de manera asintótica. Cuando conocemos la varianza heteroscedástica, el método de mínimos cuadrados generalizados que presentamos en el módulo anterior es el método más directo para corregir la heteroscedasticidad, ya que los estimadores obtenidos, tal como mostramos anteriormente, son los mejores estimadores linealmente sesgados. Sin embargo, cuando no conocemos la varianza heteroscedástica, podemos también utilizar este método de mínimos cuadrados generalizados para obtener los estimadores MELI. Las varianzas y errores consistentes con heteroscedasticidad de White. Esta estimación es posible realizarla de forma de inferencia estadística, sean asintóticamente válidas sobre los verdaderos valores de los parámetros. Estos errores estándar de White corregidos mediante heteroscedasticidad también se conocen como errores estándar robustos y pueden ser más grandes o más pequeños que los errores sin corregir. Por otra parte, otra forma de medida correctiva, al no conocer la varianza heteroscedástica, pueden ser supuestos razonables sobre el patrón de la heteroscedasticidad. Una desventaja de este procedimiento es que los estimadores obtenidos pueden ser no tan eficientes como los conseguidos por métodos que transforman la información. Considerando supuestos diversos sobre estos patrones, vamos a ver que el primer supuesto nos dice la varianza del error es proporcional a xi al cuadrado. Entonces, el valor esperado de los errores es la varianza homocedástica por la regresora al cuadrado. El supuesto 2 nos dice la varianza del error es proporcional a xi, o sea, es la transformación de la raíz cuadrada. Entonces el valor esperado de los u al cuadrado es sigma cuadrado por x. Y vemos en la primera gráfica la varianza del error es proporcional a x cuadrado. En el segundo caso, la varianza del error es proporcional a x. Tenemos distintas formas para ver este patrón. Por último, el tercer supuesto nos dice la varianza del error es proporcional al cuadrado del valor medio de i. Entonces, el valor esperado de los residuos es la varianza homocedástica por el valor esperado de i al cuadrado. Y el último supuesto nos dice que una transformación logarítmica como logaritmo de i más beta 1 más beta 2 logaritmo de x más ui con frecuencia reduce la heteroscedasticidad cuando lo comparamos con una regresión de tipo lineal como la que venimos trabajando y
igual beta 1 más beta 2x más u. Con esto finalizamos nuestro análisis teórico de heterocelasticidad. Espero que el módulo haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima para continuar con los siguientes temas. Muchas gracias por su atención.